Tarifas, subsidios, traspasos de competencias, esto se ha vuelto una guerra entre las, sobre todo, la provincia ya la tenía, olvídate, la provincia de Buenos Aires sigue diciendo lo mismo, pero sí se ha vuelto una guerra importante entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno, porque ahí como lo ves, Luis Caputo dice que no hay diferencias que no pueda cubrir el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el gobierno en cuanto a lo que hay que subsidiar con lo que tendría que subsidiar la ciudad que levanta el gobierno nacional. Jorge Macri dice eso no es así, pero además sigue insistiendo en algo que resulta bastante lógico y es: de alguna manera el gobierno tiene que emprolijar, reordenar el sistema tarifario y transferir competencias. Y a partir de ese momento la ciudad verá de qué forma se hace cargo de los subsidios. En la ciudad, a ver, en la pelea con Kicillof, como pusimos ahí, sigue. Más, ayer habló Manuel Adorni, de alguna manera es una chicana, le dijo a Kicillof, bueno, que baje el ministerio, que baje el gasto del ministerio, tiene el Ministerio de la Mujer y que con eso pague subsidios. Son números que no tienen comparación uno con el otro, pero de todas maneras en la provincia la ciudad está ahí. No sé cuánto gastan los ministerios. Sí, puede ser, pero digamos, esa pelea está y no estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, los colectivos del Gran Buenos Aires. Los colectivos del Gran Buenos Aires. Recordemos, por las dudas, por si hay que recordar el esquema. El gobierno nacional dijo, nosotros mantenemos el subsidio sobre las líneas nacionales. Después tenés las líneas que transitan adentro que son locales, adentro de la provincia de Buenos Aires, que tienen tratamiento dispar, porque es cierto, como decís vos, que hay líneas provinciales en las grandes ciudades que ya tienen, de la provincia, que tienen otras tarifas, que no tienen nada que ver con las del AMBA, y después tenés líneas que circulan adentro de la provincia de Buenos Aires, en el área del AMBA, que son las más subsidiadas, porque tenían sus tarifas bastante parecidas a lo que son las tarifas nacionales, es decir, los colectivos que cruzan de la ciudad a la provincia. Y después tenés los colectivos que son las famosas 31 líneas que circulan adentro de la ciudad de Buenos Aires. Sobre esas y sobre las otras es donde la ciudad y la provincia se tienen que hacer cargo de los subsidios. Bien. El precio del boleto en la ciudad sin subsidio, lo que dice el gobierno de la ciudad es que se tendría que ir a 863 pesos. Claro, se dicen que es el precio hoy en realidad del boleto. O sea, hoy el boleto cuesta 863. El mínimo. La gente paga 371. Le sacás la totalidad de los subsidios, deberías pagar eso. Claro, la gente paga 371. ¿Por qué? Porque tenés 271 pesos que lo paga Nación con los subsidios y 221 que le paga la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que dice la ciudad es que el precio real es de 863. Hay también un dato dando vueltas de se va a ir el boleto a 1.400. Eso en realidad es el boleto de Gran Buenos Aires, que es un poco más elevado, no el de la ciudad de Buenos Aires. Y estas son las líneas de la 1 al 200. No entiendo cómo podés... Para mí los costos de las empresas son completamente diferentes. Porque no es lo mismo un subsidio de una empresa municipal, provincial, con 50 unidades, que una con 300 unidades, con un recorrido. Yo no sé cómo pueden sacarle, lo hemos hablado muchas veces, no sé cómo pueden sacar los costos. Entiendo que estos números son un promedio y de ahí se hace el pasaje. También hay que entender algo, porque para mí es razonable que el gobierno diga, che, vos provincia hacete cargo de tu línea, vos ciudad hacete cargo de tus líneas. Hay que entender un concepto del kirchnerismo más puro que fue, en su momento, si algo no pasa en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, entonces no pasa. Por eso se subsidió siempre mucho más gas, luz, agua en todo lo que era ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, toda la región del AMBA. En nuestro interior, las tarifas de luz, las tarifas de gas y las tarifas de agua son mucho más caras hace muchos años. Y en Mar del Plata un boleto de colectivo debe valer 900 o 1.000 pesos. Digo, en el interior, boletos de 800, 900 o 1.000 pesos es habitual. Pero siempre, en perjuicio de todo nuestro interior, se benefició a la Ciudad de Buenos Aires y a Gran Buenos Aires. Fue una política, te diría, una decisión política. Por ejemplo, que se podía cortar la luz, el gas, en todo lo que era distintas provincias interior, y nunca se cortaba, o casi nunca, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque entendía Néstor Kirchner y Julio De Vido, que eran los que manejaban los servicios públicos y toda el área desde energía a transporte, que no tenías que generar conflictos en la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires, porque necesitabas la provincia. Ahora, se acabó la historia, ya está.
Entonces, está bien lo que están haciendo. A ver, si todas las provincias de la Argentina se hacen cargo del transporte, hacete cargo del transporte. Y la Ciudad de Buenos Aires es casi un estatus de provincia, entonces hacete cargo del transporte. Ahora, después viene toda la otra discusión. Pero es lógico que vos transfieras a las provincias lo que corresponde a las provincias. ¿Qué hace la nación teniendo colectivos dentro de la Ciudad de Buenos Aires? No tiene un sentido. Es más, no tiene sentido que tengan los que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires con la provincia. Tampoco. No, ahí la discusión es básicamente se transfiere y cómo se transfiere. La transferencia tiene que terminarse. No, es que va a ser unilateral la transferencia. Va a ser unilateral. Sí. La Ciudad de Buenos Aires ahora pide 6 meses, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires lo que pide es que ¿Cuánto es en monto el subsidio? ¿Cuánto gasta la Ciudad de Buenos Aires? Porque hablaban de 6.500 o 7.000 millones de pesos. Sí. Yo el número exacto no lo tengo. Sí, porque ahí el problema de fondo político es el de la coparticipación. Claro. El que está de fondo. Lo que pasa es que si vos no tuvieras, tiene razón Lara, si vos no tuvieras el ruido del otro tema, que es la quita de coparticipación, que no se ha terminado de solucionar, responsabilidad de Alberto Fernández. Vos le resolvés la coparticipación y obviamente pasa de transporte. Claro. Pero pasa de largo porque incluso el gobierno de la ciudad está alegando que tiene una fluctuación entre 70.000, 80.000 millones mensuales y 120.000, 115.000 millones mensuales de diferencia que se le retuvo. Acuérdate que empezó con 20.000 millones. Que se le retuvo y que hoy es un stock gigantesco. Hay diferencia sobre el número final, pero es enorme. Son billones. Del acumulado desde que Alberto Fernández le quitó los puntos de coparticipación a la ciudad hasta ahora. Si eso estuviera resuelto, esto es chiche. Las 31 líneas, gasto mensual de 1.500 millones. Figura acá. Las 31 líneas. Acá sería de la 1 a la 200. Sí, pero es que lo clave que tenés que resolver acá es la coparticipación, que no sé cómo no sé cómo lo puedo resolver, porque los montos son gigantescos. Los montos hoy son gigantescos. Pasa que en la medida que no lo resuelvan van a ser más gigantescos, porque la deuda se acumula. La ciudad habla de un acumulado de 5 billones. No sé si es ese monto o es más chico. Lo que sí es cierto es que la medida de cómo es el nivel de esta crisis te la da las conversaciones que ves. Esta semana Mauricio Macri habló directamente con Toto Caputo. Mauricio Macri, no Jorge. Bueno, por eso esto también es interesante contar. Parte de la discusión o la relación del gobierno con Macri o de Macri con el gobierno también pasa por la coparticipación. Claro. Porque Macri lo tiene a Jorge Macri y sigue siendo su territorio, básicamente, su tierra política más fuerte es la Ciudad de Buenos Aires. Y para hacer política necesitas caja. La nave madre para el PRO sigue siendo la Ciudad de Buenos Aires. Y la competitividad que tenga en la ciudad tiene mucho que ver con el nivel de gestión y el gobierno que haga en la ciudad. Tenés elecciones el año que viene, La Libertad Avanza claramente y Patricia Bullrich claramente están apuntando a la ciudad. Obviamente esto es un partido que se va está a ser una jugando negociación también. Sí, claro. Ahora, vamos a suponer, yo quiero hacer una cuenta sencilla. ¿Cuánto ponemos de pasaje? ¿800 pesos? ¿700? Ponemos 863. 863. Sí, no creo que llegue a eso, porque algo va a subsidiar. Si hoy está subsidiando algo, va a seguir subsidiando. Claro, 200 sí. Pero ponele que sea, vamos a redondear, hablan de 700. Sí. ¿No? ¿Colectivos cuántos? ¿4 por día? Bueno, esos son los que están dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Ahí generalmente te tomas uno, ¿sí? Te tomas dos. Pero vamos a poner 4 por día. Vamos a ponerle 22 días. Te gastás 61.600 pesos en colectivos. Y es una cifra, para un sueldo hoy es enorme. ¿Cuál es el sueldo promedio? Promedio es el 500.000 mangos. ¿no? El RIPTE está en 930.000. 930.000. Sí. Cualquiera me quedo yo. Es un aumento de más de 100% al 371 que tenés hoy. Para el bolsillo es muy duro. Obviamente, quizás las empresas tienen que hacer cargo pagando los viáticos. Bueno, esta es toda una discusión. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace una empresa? Pero ponele con un comercio, que lo que pasa que también es un comercio chico. Un comercio chico, sí, me dice Lucrecia algo que es empleo doméstico. Ahí en general era habitual que fuera el negociado el sueldo y aparte los viáticos. Eso no va a ser problema. Me parece que en el tema de lo que es domicilio, ya sea, eso no va a ser. Pero ¿qué haces? Por ejemplo, un comercio que tiene 2 o 3 empleados. ¿Cómo haces? Porque capaz que para el empleado y para lo que ganan,
es una suba gigantesca. Claro. Sí. O sea, Pero yo no sé si una empresa se puede hacer cargo de los La forma de hacerle viáticos. frente es con una suba del salario. Y ahí viene el tema. Le estás aumentando el costo a muchísimos comerciantes. Y si fuera un solo colectivo, estás hablando de 20 y pico de mil pesos. Sí, 30.000 por mes. 30.000 por mes. Pero no es un solo colectivo en general. O es muy común que no sea un solo colectivo. Entonces podés entrar adentro de la red SUBE, que esta es la otra discusión. Bueno, nosotros estamos hablando de tarifa Pero pura. pará, la red SUBE en la Ciudad de Buenos Aires no lo vas a tener nunca. No, en la ciudad no. Pero es normal que tengas complementación de gente que viene a trabajar a la ciudad. Recordá que estamos en una ciudad que duplica su cantidad de habitantes ahí, todos los olvídate, días. pero ahí ya tenés 3 por tramo, ahí tenés 6 en lugar de 4. Más Porque que generalmente perdón, tenés, me quedé atrasado con los números. un colectivo hasta la estación, el tren y del tren otro colectivo del subte. Claro. Eso es básico. En general hay mucha gente que tiene esos costos. No, es muy alto. Ahora, ¿cómo haces? Un comercio no sé si se puede hacer cargo de los viáticos del personal. Una empresa grande, ¿cómo es? 500 empleados, ¿qué haces? No, es todo un tema, pero el tema es el de siempre, la pérdida de poder adquisitivo del salario. Hasta que no se recupere el salario, Claro. no tenés alternativa. Y también querer corregir un sistema Mm. nefasto que funciona durante más de una década, del día a la mañana. Ese es Claro, el tema, pues, que lo termina sufriendo el laburante. Claro, ese es el otro punto, que es cierto. A vos tuviste regalado durante muchos años el transporte. No es que el transporte ahora se va carísimo. No, en realidad siempre fue esto. El precio fue... En realidad se va lo que todo el país lo paga. Lo poníamos todos nosotros con impuestos. Y mucho más la gente de nuestro interior que bancaba subsidios disparatados en el Gran Buenos Aires, en ambas. Perdón, te recuerdo que hay 3 causas penales en el Fuero Federal Sí, claro. de investigación de cómo se distribuyeron los subsidios. 2 en subsidios colectivos y 2 en trenes y 1 en colectivos. Subcausas de la causa Cuaderno, Exactamente. entre otras cosas.